Buenos días a todos y bienvenidos a la Materials Week 2016 y a la Escuela de Caminos, donde los alumnos de tercero de Ingeniería de Materiales estamos organizando un taller, un workshop sobre pilas de combustible. Tenemos a dos ponentes invitados. Primero va a hacer una conferencia Miguel Antonio Peña, que es doctor en químicas y es investigador en el CSIC, en el Instituto de Catálisis y Petroquímica, y también es el secretario de la Asociación Española del Hidrógeno. Y bueno, ha trabajado prácticamente toda su vida en la investigación de hidrógeno y catalizadores. Y básicamente, pues eso, esperamos que os guste y que aprendamos tanto vosotros como todos. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a vosotros por venir a aguantar la chapa que os voy a meter, que va a ser importante, pero espero que no se quede dormido ninguno, estaré atento. Os voy a hablar en general de qué es eso de la economía del hidrógeno y qué es eso de las pilas de combustible, y después en la siguiente charla vais a tener un tema específico dentro de todo lo que voy a contar de manera genérica. A mí me gusta empezar este tipo de charlas. ¿Podemos bajar un poquito la luz? Porque se ve regular, diría yo. Vale, perfecto, esto fomenta el sueño, pero vamos, no os preocupéis. Me gusta empezar las charlas con este tipo de esquemas. En este esquema lo que estoy representando no es algo que a lo mejor habéis visto muchas veces, que son las fuentes de energía, sino algo que yo he llamado, que está ahí a la izquierda, el origen de esa energía. ¿Por qué tenemos esas fuentes? Tenemos esas fuentes porque vivimos en un planeta que tiene gravedad, y está rodeado de otros planetas, satélites y una estrella que tiene gravedad. Por el hecho de tener esa estrella cerca, tenemos una energía solar que nos llega hasta este planeta. Y por último, por ser nuestro planeta, su origen, polvo de estrellas, de explosiones de supernovas, tenemos eso que no sé si veis desde el fondo, que es la energía de fusión, de fisión nuclear. Esa energía de fisión nuclear se debe a los remanentes que formaron nuestro planeta, que son elementos que se pueden fisionar. El uranio es el que más conocéis. Bueno, pues esas fuentes que van a seguir existiendo, esos orígenes que van a seguir existiendo mientras la Tierra exista y el Sol exista, dan lugar a esas fuentes que son las que conocéis más habitualmente. La energía geotérmica viene directamente de la gravedad. Las mareas influyen muchísimo en la gravedad, tanto de la Tierra como de la Luna, como del Sol, las mareas de los mares. La energía hidráulica tiene mucho que ver con la energía solar y también con la gravedad, igual que la eólica y las olas, la energía de las olas. La fotovoltaica tiene directamente que ver solamente con la energía solar, igual que la solar térmica. Y por último, la biomasa, el uso de plantas para producir energía, también tiene que ver con la energía solar, porque a través de la fotosíntesis, esas plantas fijan la energía que les ha llegado del Sol. Fijaros que los combustibles fósiles vienen también de la fotosíntesis. Ya sabéis que el origen del petróleo, sobre todo, es esos vegetales que quedaron enterrados bajo altas presiones y altas temperaturas que dieron lugar al petróleo. De alguna manera, la energía solar, a través de la fotosíntesis, dio lugar a esas plantas que después, con la gravedad, generaron los combustibles fósiles. Serían renovables en ese sentido. Solamente hay que esperar unos 60 o 100 millones de años para volver a tenerlos. El problema es que estamos consumiendo todos en unos 100 años. Vale, es un problema. Pero en teoría serían renovables si esperamos suficiente. Y la fisión nuclear, que da lugar a la energía nuclear, depende del uranio o otros elementos fisionables que nos queden en la corteza terrestre. Por lo tanto, es limitado. Por ello, se suelen agrupar ese tipo de energías como energías renovables. Los combustibles fósiles, a pesar del chascarrillo que os he contado, son limitados, habría que esperar muchos millones de años para volverlos a tener, y la energía nuclear también es limitada. En cuanto se acaben esos elementos no vamos a tener más energía nuclear. Pero además, también me gusta poner este esquema que tenéis aquí. Es de un libro que se llama El ecologista escéptico, y en estos cubos se ha representado, en volumen, cuánta es la reserva probada por ahora, aunque puede crecer en el futuro. Ya sabéis que el petróleo cada vez hay más reservas probadas porque se encuentran, pero no va a ser ad infinitum. Pues esas son las reservas actuales que hay de petróleo, de gas natural, de uranio y de carbón. Cuando se nos acabe eso, se nos acabaron esas fuentes de combustibles fósiles y de energía de fisión. Aquí en un cubito más o menos a escala está el consumo anual
que tenemos de energía, con lo cual ese cubito poco a poco se va a ir comiendo esos cubitos. Me da lo mismo si lo hacen 100, 200 o 300 años, son limitados. Os voy a representar en ese hueco que hay a la izquierda algo que nos llega directamente del Sol. Es la energía solar que nos llega en un año, que si lo comparáis con el cubito de abajo veréis que nos sobra energía solar. Se gasta un poquito, como veis, en energía hidráulica, esto es, en evaporar el agua para llevarlo a las montañas, energía eólica, en mover el aire para formar el viento, y en la fotosíntesis de las plantas, pero se gasta muy poquito. El resto está disponible para nosotros solamente de energía solar. El problema, ya sabéis, energía solar tenemos ahora, pero por la noche no, y a lo mejor en un día nublado no tanto, o sea, no es continua, y además está muy diluida. Es muchísima en cantidad, pero aquí, justo en un metro cuadrado, tenemos poca. Hay que acumularla de alguna manera y concentrarla. Y ese es el único y gran problema de las energías renovables. Pues vamos a pasar a ver cómo se resuelven algunos de esos problemas, con las energías renovables y con el resto. Ahí os he puesto un esquema, a la izquierda de esas fuentes primarias, tal y como las he agrupado, fósiles, renovables y nuclear. Y a la derecha, los servicios energéticos, esto es, ¿dónde usamos la energía? Aquí, en Madrid, que no tenemos ningún pozo de petróleo, ni ningún molino eólico cerca, la usamos muchísimo, está muy lejos de las fuentes. Tenemos que llevarlo desde las fuentes primarias hasta los servicios energéticos. Eso solamente con el poder de mi mente, ¿eh? Alucino. Eso es lo que se llama eficiencia energética. Cuanto mejor llevemos estas fuentes hasta allí, más eficiencia energética tendremos, o sea, menos perderemos por el camino. ¿Cómo hacemos esto? Con unas fuentes que se llaman fuentes secundarias o vectores energéticos. Algunos lo reconoceréis, alguno de estos vectores. El primero, el más conocido, los hidrocarburos, estos que podemos comprar en las gasolineras, la gasolina, el diésel, etc. El otro lo conocéis todavía más, la electricidad, que nos llega en cualquier país desarrollado, llega prácticamente a cualquier rincón de ese país. En los países no desarrollados no tanto, pero en principio es un vector energético que, como veis, podéis tenerlo en cualquier sitio. ¿De dónde sacamos los hidrocarburos? Pues ya lo sabéis, fundamentalmente del petróleo, de los combustibles fósiles. ¿De dónde sacamos la electricidad? Aquí es mucho más versátil, la podemos sacar de cualquiera de los combustibles fósiles en las centrales térmicas, de las renovables, que es su función fundamental, producir electricidad, y de la nuclear. Y también podemos, puntualmente, en un sitio donde no llegue la electricidad, llevar un depósito de gasoil y allí, en una unidad autógena, generar electricidad, porque es un sitio muy aislado. O sea, podemos aquí tener una versatilidad. Últimamente, además, estáis oyendo hablar de los biocombustibles, el bioetanol y el biodiesel, que es una manera que las renovables, a través de la biomasa, se están metiendo ahí un poco a competir con los combustibles fósiles, produciendo esos hidrocarburos que se venden en las gasolineras. Llegado a este punto diréis, bueno, ¿y el calvo este que nos iba a aclarar del hidrógeno? Bueno, tranquilos, ahí está el hidrógeno, está tendenciosamente puesto, porque el hidrógeno, aunque algunos hayáis oído, tal vez, que es una fuente energética de futuro que va a sustituir a las fuentes primarias, es mentira. Es una fuente secundaria, es un vector energético. Como mucho se parece a los hidrocarburos o a la electricidad, pero no puede sustituir ni a los combustibles fósiles, ni a las renovables, ni a la nuclear. Es un concepto totalmente diferente, es una manera de hacer que la eficiencia energética y el uso de esas fuentes sea más efectivo. ¿Y qué hace el hidrógeno en este sentido? Pues ser producido, igual que la electricidad, a partir de cualquier fuente. Estas o las que imaginéis en un futuro, fuentes energéticas. Podemos también producir ese hidrógeno a partir de esos hidrocarburos o incluso a partir de la electricidad. Podemos usar la electricidad para romper la molécula de agua y producir hidrógeno. O incluso a través de las pilas de combustible, que hablaremos al final, podemos producir electricidad a partir de ese hidrógeno. Veis que el hidrógeno no solamente es una fuente secundaria, un vector energético, que es versátil, sino que es especialmente versátil, tanto o más que la electricidad. Y es lo que voy a intentar hablar a lo largo de la charla de hoy. No es algo nuevo, no es algo que de repente en este principio del siglo XXI hemos dicho el hidrógeno, nadie se había dado cuenta, vamos a usarlo. No, el hidrógeno se viene usando enormemente desde hace decenas de años para un montón de aplicaciones. Estas son las importantes. La más importante es la producción de amoníaco, importantísimo para producir, sobre todo, productos para la agricultura, fertilizantes especialmente. Pero el segundo más grande es la refinería. Estas gasolinas que usamos, muy avanzadas,
en los coches, con alto índice de octano, con bajas emisiones de NOx, si no es Volkswagen, con alta capacidad para no producir, por ejemplo, óxidos de azufre, con baja contenido, por lo tanto, de azufre, de nitrógeno, de oxígeno, en fin, gasolinas con mucha eficiencia y bajas emisiones, se hace usando hidrógeno. Precisamente la demanda de hidrógeno en los últimos años ha subido enormemente porque las refinerías lo querían para producir cada vez gasolinas más limpias y más eficientes, y se usa cada vez más. La historia que os voy a contar es: no lo usemos para hacer gasolina, usémoslo directamente. Otro producto importante es el metanol. Es un producto químico el más producido a nivel mundial, que se utiliza para un montón de aplicaciones, desde polímeros, plásticos, barnices, un montón de cosas. Y precisamente se necesita hidrógeno para hacer metanol. Bueno, estoy defendiendo aquí el hidrógeno poco a poco por tres razones fundamentalmente, que os voy a decir ahora. Por una alta densidad energética. El hidrógeno en su molécula, por unidad de peso, tiene más energía que cualquier otra molécula, el doble, por ejemplo, que cualquier combustible fósil. Por eso se utiliza en naves espaciales, porque pesa poco con respecto a la cantidad de energía que da. Su combustión es limpia. Hidrógeno más oxígeno da agua, no da ni óxidos de nitrógeno, ni de azufre, ni nada parecido. Y segundo, es el combustible más adecuado, hay otros, para las pilas de combustible, de las que luego al final y en la otra charla se hablará. Eso sí, no es una fuente primaria de energía. Os lo he comentado al principio, hay que producirlo, pero eso es una ventaja, porque no es una fuente, es un vector, con lo cual no es un problema, es la manera de funcionar. Por sus propiedades físicas, es un gas muy poco denso, tiende a ascender rápidamente, incluso a atravesar sólidos, tiene algunos problemas de almacenamiento que un líquido no tiene, pero que están resueltos. Y por último, su seguridad. Hay gente que piensa que es un combustible peligroso, también hablaremos al final de la charla de eso. Pues precisamente los desarrollos fundamentales, cualquier proyecto de investigación sobre materiales para producir, usar y trasladar hidrógeno, o tiene que ver con métodos de producción, a partir de combustibles fósiles, renovables, etcétera, con su almacenamiento, con su uso en pilas de combustible, o con los parámetros de seguridad y estandarización para que sea un combustible más, que no sea un combustible especial. Vamos a empezar un poquito con la producción de hidrógeno y vamos a ir rápidamente. Por cierto, no estoy controlando el tiempo. Perfecto, muy bien. Estas son, de nuevo, las fuentes de energía que os he mencionado anteriormente, separadas ya un poquito entre carbón, gas natural, ya se las he separado de nuevo. Y además he puesto datos de España del año 2014, son los últimos datos que hay del Ministerio de Industria. Ese es el porcentaje en que estamos usando esas fuentes de energía actualmente. Sí, España era líder en energías renovables, cada vez vamos a peor, porque se ha perdido esa oportunidad, pero no voy a entrar en ese tema. Pero lo que veis abajo es que esas energías renovables siguen siendo un porcentaje bajísimo de la energía primaria que usamos. Esas cifras están un poco maquilladas. Luego, si queréis, os digo por qué. Realmente los porcentajes de abajo deberían ser más altos. Pero eso es otro tema del que hablaríamos más adelante. El caso es que esos son los datos oficiales del Ministerio de Industria. Fijaros que seguimos dependiendo de la importación de petróleo, porque aquí, por mucho que diga el que era ministro en funciones de industria, no hay petróleo, no hay apenas petróleo. Seguimos importando para producir casi la mitad de la energía que utiliza este país, petróleo de fuera. Gas natural, que tampoco tenemos, un 20%, carbón, a pesar de que pensáis que se está bajando, en los últimos años incluso se ha incrementado un poquito, se ha mantenido en un 10%, y nuclear un 13%, que también lleva un montón de años así. Y veis que las de abajo, las renovables, 5, 4, 3, 2, muy poquito. Bueno, precisamente el hidrógeno está en el centro. ¿Cómo se produce? Os lo había dicho antes. A partir de las fuentes de arriba, pero recordad que las fuentes de arriba, petróleo, gas natural, carbón, son productos químicos que tienen carbono en su estructura. Y ese carbono tiene que ir a algo. Tienen carbono e hidrógeno. El hidrógeno produce hidrógeno H2, la molécula de hidrógeno, que es la que vamos a usar para producir la energía, pero el carbón tiene que ir a algún sitio, y ese sitio suele ser CO2. Con lo cual, la producción de hidrógeno a partir de esos combustibles fósiles no elimina la producción de CO2 que se suele eliminar en la atmósfera. Se puede capturar, no voy a entrar en esos temas, pero se produce CO2 que hay que hacer algo con él o eliminarlo de la atmósfera. Esa vía, desde luego, no elimina el gran problema de efecto invernadero que da lugar a
que estos combustibles fósiles producen hidrógeno, CO2 cuando los quemamos. Pues producir hidrógeno sigue produciendo CO2. Luego hablaremos al final de la clase de esto. La nuclear es un poquito diferente. La nuclear lo que hace es transformar la energía nuclear del uranio en hidrógeno a través de un vector que se llama agua, que no tiene energía. El agua y el CO2 son las formas más viles y despreciables de energía que existen para los químicos. Todo acaba en agua y CO2. Es como un pozo, de ahí no se puede sacar energía. Con lo cual lo que transformamos es la energía nuclear en hidrógeno. Y usamos un vector que se llama agua, que lo que hace es romper esa energía, la molécula de agua, en sus componentes. Pero lo que se transforma en hidrógeno es la energía nuclear, no el agua. Que quede claro. En esto se parece un poquito a las energías renovables, hacen lo mismo. Su energía se transforma en hidrógeno rompiendo la molécula de agua. La que es un poquito diferente es la biomasa. Ahí también la biomasa tiene átomos de carbono e hidrógeno y de nuevo se parece a las energías fósiles. Produce CO2. CO2 pintado tendenciosamente de otro color. Porque en principio, teóricamente, ese CO2 es neutro. Ese CO2, en un ciclo de un cultivo, de un año, ese CO2 se vuelve a incorporar a la biomasa, de tal manera que si lo eliminamos a la atmósfera, las plantas van a volver a fijarlo. También podríamos hablar largo y tendido sobre hasta qué punto lo fijan, pero en principio ese CO2 no es como el de arriba que se acumula, sino que es un CO2 que está en un ciclo continuo. De todos estos métodos, ¿cuál se está utilizando ahora para producir hidrógeno? Sobre todo el de las refinerías. Lo siento, el gas natural, el petróleo y el carbón son los importantes. Os lo he dicho, son los que producen CO2 y actualmente son los más baratos, si no mirar el precio del petróleo. Antes eran baratos, ahora mucho más, con lo cual, desgraciadamente, casi todos los métodos de producir hidrógeno, mayoritariamente, son a partir de combustibles fósiles. Y la electrolisis, que es esa ruptura con electricidad de la molécula de agua, por energías renovables, por ejemplo, como veis, ocupa una pequeña parte del pastel. Esta es la situación actual, desgraciadamente, pero veremos al final que no creo que es la que debamos mantener. Voy a ir un poquito rápidamente sobre los métodos de producción. Os voy a decir aquí en las siguientes gráficas en qué se basan cada uno de ellos. Voy a empezar precisamente por los métodos de producción a partir de combustibles fósiles y aquí os represento los dos que se utilizan mayoritariamente. El gas natural, que ocupaba, como veíais, la mitad de la tarta. El método habitual son catalizadores que aceleran enormemente esta reacción y producen grandes cantidades de hidrógeno a partir del componente mayoritario del gas natural, el metano, el CH4. Este metano se hace reaccionar con agua en presencia de un catalizador de níquel, sobre todo, hay otros componentes, pero sobre todo son níquel, y transforma en una mezcla que nosotros llamamos gas de síntesis, que es una mezcla de CO más hidrógeno, que se utiliza para un montón de cosas en la industria petroquímica, pero que si uno después este CO lo hace reaccionar con más agua, se produce al final más hidrógeno y CO2, el famoso CO2 que he mencionado al principio, que hay que hacer algo con él. Bueno, no voy a entrar mucho en los métodos comerciales y en las tecnologías que existen, solamente deciros que este es el método más extendido para producir hidrógeno a partir de gas natural actualmente. Tiene 100 años y sigue siendo el más barato, el más eficiente, a pesar de que tiene grandes problemas, como veis, de emisiones de CO2. El segundo es el metanol. ¿Por qué? Porque mientras esta reacción ocurre a casi 1000 grados centígrados, el metanol es muy fácil hacerlo reaccionar también con agua, a apenas 300 grados centígrados, una temperatura mucho más baja, para lo mismo, para producir hidrógeno, y en este caso no CO, directamente CO2, porque ya el metanol tiene ahí un oxígeno metido. Bueno, pues directamente esta reacción produce hidrógeno y CO2, de nuevo el CO2, el metanol venía de nuevo de la transformación del gas natural, como veíamos al principio, y con lo cual podríamos considerarlo un hidrocarburo de esos que se venden mucho y que podríamos usar. Tiene la gran ventaja de que en lugar del gas natural, que es gaseoso, es líquido, se puede almacenar mejor y además es, como digo, más fácil de transformar en hidrógeno, lo llamamos nosotros de reformar, para poder usarlo en aplicaciones en que se necesiten hidrógeno. El método estrella, el que está destacando ahora porque es el que están utilizando más las energías renovables, porque las energías renovables lo que hacen básicamente, lo decía al principio, era producir electricidad, es la electrolisis del agua. Es el que os he mencionado antes, es coger la molécula de agua y con electricidad romperla en sus componentes, hidrógeno y oxígeno.
Bueno, ahí hay muchas fórmulas que no voy a entrar ahora, no lo voy a agobiar con ellas, yo es que soy químico físico y enseguida saco fórmulas, ¿qué le voy a hacer? Pero vamos, básicamente os diré que para hacer esto se puede calcular con unos parámetros termodinámicos que tenéis aquí, que no voy a entrar, que hace falta un voltaje mínimo, se puede calcular perfectamente, que es del orden de 1,2 voltios. Necesitamos 1,2 voltios para romper la molécula de agua. Eso lo dice el primer principio de la termodinámica, pero después viene el segundo con las tijeras y dice, no, que no puedes sacar todo, tienes que sacar una parte de la energía que tiene la electricidad a hidrógeno, con lo cual necesitas por lo menos unos 2 voltios. Los electrolizadores habitualmente funcionan a 2 voltios, no es un voltaje enorme, que digamos que hace falta grandes voltajes para romper la molécula de agua, no. Hacen falta intensidades más grandes o más pequeñas, dependiendo de que queramos más hidrógeno o menos, pero como veis son voltajes accesibles que podéis casi hacer en la cocina de vuestra casa. No, mejor no lo intentéis en casa, porque no sabéis qué es lo que hay que poner. No basta con poner agua, hay que poner alguna cosilla más. Segundo método, pues si tenemos una fuente térmica, por ejemplo, una central nuclear que tiene excedentes de calor, aparte del que transforma en electricidad, le quedan excedentes de calor, o una central solar térmica, ¿por qué no rompemos el agua con calor? Lo mismo, en lugar de dar energía eléctrica, damos energía calorífica y lo rompemos en sus dos componentes. Ahora sí, ahora voy a mencionar un parámetro termodinámico harto conocido por los químicos que se llama energía libre de Gibbs. Bueno, eso es lo que nos dice hasta qué punto una reacción como esa va a producirse espontáneamente o no va a producirse nunca. Cuanto más negativa es la energía libre de Gibbs, más espontánea es la reacción, o sea, más va a producirse, sí, lo contrario de lo que puede pensar cualquiera. Los químico-físicos somos así. Esta energía libre de Gibbs, de esta reacción de descomposición, frente a la temperatura, como veis es muy positiva. Para que empiece a ser negativa, tenemos que subir nada más y nada menos que 4.500 grados. No muy accesible para prácticamente ningún material. Con lo cual, esta reacción, si la intentáramos hacer directamente en una solar térmica, necesitaríamos materiales que, primero, soportaran 4.500 grados al menos, y segundo, sistemas que consiguieran concentrar la luz del sol a 4.500 grados. Los químicos engañamos un poquito a la naturaleza y a la termodinámica, entre comillas, haciendo cosas raras. Ellos, no sé si lo veis desde el fondo, la parte de abajo lo veis fatal, vale, lo voy a contar entonces rápidamente. Esto es una reacción, realmente son tres, en que usamos cloruro de hierro 2, cloruro ferroso, lo hacemos reaccionar con agua y se nos produce un óxido de hierro más ácido clorhídrico más hidrógeno. Ya tenemos hidrógeno. Eso ocurre a 650 grados centígrados, ya no hay que subir a 4.000, vale, pero tenemos clorhídrico y óxido de hierro, ¿qué hacemos con ello? No pasa nada. Cogemos óxido de hierro, lo hacemos reaccionar con el clorhídrico más cloro gaseoso, ahora veremos de dónde sale, para producir el cloruro de hierro 3 más agua más oxígeno, ya tenemos el oxígeno, 175 grados, hemos bajado mucho la temperatura, solamente tenemos que hacer una reacción a 650 y otra a 175. Ahora eso sí, necesitamos cloro, hemos generado un óxido de hierro, hemos generado un cloruro de hierro, ¿qué hacemos con todo eso? Pues fijaros, el cloruro de hierro se puede descomponer en el cloruro de hierro inicial más cloro gaseoso, y eso ocurre a 420 grados. Si vosotros sumáis esas reacciones, el resultado es agua da hidrógeno más oxígeno, porque el cloruro lo hemos recuperado en la última reacción, el óxido de hierro ha desaparecido en la segunda reacción y el cloruro de hierro también, y hemos generado gas de cloro, con lo cual todos los componentes están en un ciclo constante en que se está produciendo cloro, está desapareciendo, se está produciendo cloruro de hierro 3 a base de cloruro de hierro 2 y después se está volviendo a él, no se gastan. Eso sí, esto es complicadísimo. Imaginaros además una fuga en una central de estas de gas cloro, pues tiene sus problemillas, no todo es tan fácil. Pero existen métodos, como veis, que se llaman ciclos termoquímicos para poder llegar a hacer esa reacción con calor, pero usando temperaturas mucho más bajos de 4.500 grados. Esto sería lo ideal, pero si tenemos fotones de luz aquí que llegan del sol y esos tienen energía, porque esos fotones que nosotros los químicos representamos como hν, que es la energía que tiene un fotón, frecuencia de la luz por la constante de Planck, esa es la energía de cada fotón de luz que nos llega, lo hacemos reaccionar con una molécula de agua para que la rompa.
si lo tenemos. Además es justamente la energía de los fotones de luz, sobre todo los ultravioletas, justo lo que hace falta para romper la molécula de agua. Bueno, pues venga, lo hacemos. Y existen sistemas, no voy a entrar mucho en ello, sistemas materiales muy parecidos a los de las células fotovoltaicas, que lo que hacen es absorber ese fotón. El material tiene electrones en una cosa que se llama banda de valencia, la última capa de electrones que tiene cualquier material. Un fotón de luz es capaz de llevar el electrón hasta una capa de conducción, es la capa donde se conducen los metales cuando conducen electricidad, y en lugar de conducir energía eléctrica, que es lo que hace una célula fotovoltaica, genera electricidad a partir de un fotón de luz, lo que hace es transferir ese electrón a la molécula de agua, por un mecanismo que no vamos a entrar ahora, y rompe la molécula de agua. Necesitamos un material que lo haga. Directamente el fotón le impacta al agua y no produce hidrógeno, si no tendríamos hidrógeno por todos lados. Claro, cada vez que un fotón de luz le da la molécula de agua, la rompería y produciría hidrógeno, cosa que sabéis que no ocurre. Hace falta un catalizador, este tipo de materiales que se llaman semiconductores, para que ese fotón, su energía, se transfiera en forma de electrón a la molécula de agua. ¿Problema? Pues que los sistemas que hacen esto, aparte que algunos son muy tóxicos, y meterlos con agua y que tenga fuga puede ser un problema, apenas tienen rendimiento. Tienen rendimiento actualmente menores del 5%. Lo mejor que podéis encontrar en artículos de científicos locos es 5% de rendimiento, el resto se pierde. Y esos materiales se descomponen, en fin, tienen un montón de problemas. Pero esto sería lo ideal, romper la molécula de agua directamente con luz. Se puede hacer con sistemas biológicos. Todo eso, ese rollo que os he contado del semiconductor subiendo un electrón para arriba y transfiriéndolo, etcétera, lo pueden hacer algunos compuestos que se sacan, por ejemplo, de microalgas o cianobacterias, que hacen lo mismo que ese material, que suelen ser materiales inorgánicos, óxidos de metales, etcétera, lo hacen con un montón de enzimas que exactamente son las que producen después la fotosíntesis. Precisamente la luz del sol la aprovecha la planta, activando electrones y metiendo todos esos electrones en un proceso de generación de las estructuras de la planta. Bueno, pues hay sistemas en que coges algunas enzimas, solamente unas poquitas, del proceso de fotosíntesis y lo paras en el proceso de producción de hidrógeno. Es lo que se llama biohidrógeno. Es lo mismo, es producir hidrógeno a partir de luz solar, pero usando enzimas que vienen de las plantas o de sistemas similares a las plantas que hacen fotosíntesis y partiendo el sistema fotosíntesis solamente en la parte que nos interesa, en la producción de hidrógeno. Ahora hay que almacenarlo. Ya hemos producido hidrógeno, bien por métodos sucios, a partir de combustibles fósiles, o bien a partir de combustible de fuentes renovables, con métodos más limpios. ¿Cómo se almacena? Voy a ir un poquito más rápido en esto, porque básicamente solamente hay 3 métodos que se están investigando. El primero, el que ya es comercial y podéis encontrar en vehículos, luego hablaremos de ello, que circulan ya por nuestras calles, es el hidrógeno comprimido. Nosotros en los laboratorios estamos acostumbrados a tener unos cilindros, no sé si los habéis visto, así delgados y altos, de acero, que tienen del orden de unos 200, 200 y pico bares, o kilos, o atmósferas, o sea, 200 veces la presión atmosférica. Pero existen desarrollos a base de polímeros, a base también de mezclas de polímeros con compuestos carbonosos que dan mucha más resistencia incluso que el acero inoxidable y se han llegado a presiones de hasta 400 y 700 bares, o sea, 700 veces la presión atmosférica y de manera segura, que eso es lo importante, almacenarlo inseguro no serviría. Tenemos, por lo tanto, 700 veces más hidrógeno que si lo almacenáramos a presión atmosférica, lo cual hace que tengamos en un depósito muchísimo más hidrógeno y ya cercano a la cantidad que vamos a necesitar para un vehículo, para una nave, etc. La segunda solución que algunos utilizan, por ejemplo, BMW la está utilizando, es el hidrógeno licuado. Es coger hidrógeno y enfriarlo, como veis, a temperaturas casi cercanas al cero absoluto. Claro, ahí se pierde un poquito de energía. Cuando uno enfría algo, aparte de la energía del hidrógeno, se va a perder en enfriar el hidrógeno. Pero la ventaja es que uno tiene un líquido que es más fácil de almacenar y tiene más densidad energética que el gas, aunque esté a 700 bares. Segundo problema, hay que mantenerlo a 253 grados bajo cero. Como tengáis que mantener un depósito durante un mes a 250 grados bajo cero para tener hidrógeno, vais a tener que gastar hidrógeno para mantener esa temperatura, con lo cual no es un método para almacenar hidrógeno a largos plazos, es un método para depósitos de hidrógeno que se utilizan en muy pocas horas o días.
Y por último están los hidruros metálicos. Estos son aleaciones de dos o más metales, ahí tenéis dos, que no veréis desde allí, una aleación de lantano-níquel, una aleación de magnesio-níquel, hay un montón de aleaciones diferentes que tienen la capacidad de reaccionar con el hidrógeno para formar lo que tenéis ahí, un hidruro metálico, un compuesto de hidrógeno con metales. Eso es sólido, con lo cual es mucho más fácil de almacenar. Tiene una capacidad de almacenamiento de hidrógeno relativamente grande, porque una vez que subimos un poquito la temperatura y soltamos presión, ese hidrógeno se libera, con lo cual es como un almacén de hidrógeno. Gran problema, son enormemente caros, son enormemente pesados, para meterlo en un coche, por ejemplo, y sobre todo, este proceso de llenado de hidrógeno y vaciado de hidrógeno tarda bastantes minutos, no es rápido. No podríamos rellenar un depósito de hidrógeno como los de arriba en unos 2-3 minutos, tardaríamos unas 2 o 3 horas, con lo cual, aunque es un método sólido, muy eficiente, no es el más adecuado. El de arriba, ya os digo, que es el que comercialmente, y ahí tenéis, por ejemplo, un coche rellenando con hidrógeno gaseoso, o aquí abajo un coche rellenando con hidrógeno líquido, se está utilizando mayoritariamente. Para casi acabar la charla, voy a hablar de las pilas de combustible, aunque luego en la siguiente os van a hablar largo y tendido. Primero, ¿qué es una pila de combustible? Porque a lo mejor no sabéis lo que es. Bueno, no es una pila de combustible algo demasiado diferente de las pilas que estéis habituados. Las pilas, como el que lleva el cacharrillo este, que utilizamos mucho, las AAA, las AA, etcétera, que son pilas que en su interior tienen óxido de manganeso y zinc. Las pilas de plomo que utilizan los coches, o las de litio que utilizan los coches eléctricos, o la que podéis llegar a hacer en el laboratorio, esta típica pila que se puede hacer muy fácilmente con zinc y cobre, que se puede hacer en el laboratorio. Todas las pilas son muy parecidas. Tienen un electrodo positivo, un electrodo negativo, un electrolito que los separa, que sirve de puente químico. Ahí, por ejemplo, tenéis el puente químico hecho con cloruro potásico, porque tiene que haber conexión química entre los dos electrodos, pero no puede haber conexión eléctrica entre los dos electrodos porque se haría un cortocircuito. La conexión eléctrica tiene que ser por la parte exterior, que es la que da potencia. Lo que hacen estas pilas es transformar la energía química de los materiales que hay dentro de la pila, manganeso, zinc, plomo, litio, etcétera, en energía eléctrica directamente. El óxido de manganeso y el zinc se gastan y dan energía eléctrica. Cuando se gastan hay que reciclarlo o recargar la pila. El óxido de plomo se transforma en óxido de plomo y sulfato, y cuando se agota hay que recargar la batería de plomo de nuevo. Y está igual, cuando se nos agota el cobre y el zinc, pues hay que poner más cobre y zinc, no hay más remedio. La parte primera es en lo que se parece una pila de combustible a estas, en la parte segunda no. Una pila de combustible tiene lo mismo que estas, tiene un electrodo positivo, un electrodo negativo y un electrolito que lo separa. Pero la pila de combustible no gasta ningún material que tenga en su interior. La pila de combustible precisamente gasta el hidrógeno que viene de aquel depósito donde lo hemos almacenado. Con lo cual una pila de combustible se parece, pues es un sistema electroquímico, que igual que los anteriores, pero en principio si no se estropea, o sea, si no le pegamos una leche importante o con el tiempo se deteriora, una pila de combustible no debería gastarse en teoría nunca, a no ser que se estropee. No es como las otras pilas que almacenan algo en su interior y con el tiempo se gastan. Lo que se va a gastar es el hidrógeno que viene del combustible o el oxígeno que lo tomamos habitualmente del aire, a no ser que estemos en una estación espacial donde se utilizan pilas de combustible, que hay que almacenarlo también. Pero en principio aquí en la Tierra lo utilizamos el oxígeno que viene del aire. La pila de combustible lo que hace es recombinar el hidrógeno con el oxígeno, es una reacción de reducción y otra de oxidación para formar directamente agua. Con lo cual, la gran ventaja de una pila de combustible cuando producimos electricidad es que es una energía limpia. Hidrógeno más oxígeno para producir agua, perfecto. Ni óxido de nitrógeno, ni de azufre, ni de nada. ¿Pero de dónde ha venido el hidrógeno? En el sitio donde lo utilizamos es energía limpia. Dependiendo de dónde hayamos sacado el hidrógeno, será ese hidrógeno más o menos limpio. Pero en principio, in situ, es limpia. Electricidad a partir de hidrógeno de manera limpia. Segundo, es altamente eficiente. ¿Alguien me sabría decir la eficiencia de un motor de combustión interna, de los vehículos normales que usáis todos los días? ¿Alguien que se atreva a decirme una cifra que esté entre 0 y 100%?
No todos a la vez, no, por favor. Aquí en la primera fila, que ya que os habéis sentado, seguro que sabéis alguna. Vamos, sí, tú tienes en la mente una cifra, lo estoy viendo, dímela. Sí, ¡Hostias! Perdón por la expresión, pero es que la primera vez, de verdad, es que lo sabía que lo sabías. Bueno, 28, depende del coche, un montón, pero vamos, le has dado en el clavo. Muy bien, un aplauso para nuestro colega. Efectivamente, un motor de combustión interna, un coche, bueno, un coche de los que consumen poco, de estos que consumen 4 litros a los 100, circulando en carretera a 80 o 90 kilómetros por hora, sin cuestas, tiene un 28% de eficiencia, pongamos un 30%. O sea, el 70% de la energía de la gasolina se tira, no sirve para mover el coche. ¿Se tira en qué? En forma de calor. Cuando ponéis la mano en un motor, lo sentiréis. Esa es la energía que está tirando vuestro vehículo en forma de calor. Solamente el 30, como mucho, es lo que hace que se mueva el coche. Bueno, y aquí en Madrid, en un atasco, no llegamos al 10. O sea, en cualquier coche, cualquier vehículo de combustión interna, en el típico atasco con sus marchas y tal, no saca ni el 10% de la energía de la gasolina. Tiramos el 90%. Tengo en el coche un juguetito que se me ha olvidado subir, que es una pila de combustible de juguete. Esa ya me da el 60% de rendimiento. Esto es, de la energía del hidrógeno que llega, mínimamente con un juguete que tengo en el coche, me da el 60% de rendimiento, solamente pierdo el 40%. En cuanto mejoramos la pila, eso empieza a subir. Hay pilas, en combinación con otras tecnologías, que pueden llegar a dar más del 90% de rendimiento. Tenemos una energía, por lo tanto, que es altamente no contaminante, produce electricidad a partir de hidrógeno de manera limpia, y además es altamente eficiente. Podemos sacar una cantidad enorme de energía de nuestro combustible que antes, con cualquier otro motor, no podríamos hacerlo. Bueno, existen un montón de pilas de combustible diferentes, luego os van a hablar concretamente de estas de aquí abajo, las pilas poliméricas o de membrana de intercambio de protones, que son las que están entrando en el mercado más rápidamente, pero os añadiré que hay otras pilas que se llaman de óxidos sólidos, que están teniendo aplicaciones ya no a nivel de coches, pero por ejemplo a nivel de producir electricidad para un edificio entero. La gran diferencia entre las diferentes pilas de combustible es que ese electrolito, que es de puente químico entre los dos electrodos, puede intercambiar diferentes compuestos químicos. Las de membranas poliméricas o de intercambio de protones intercambian protones, que es el esquema que habéis visto anteriormente. Las de óxidos sólidos intercambian oxígenos que están en la red del óxido. Es un material sólido dentro del cual se pueden mover los átomos de oxígeno. Claro, ocurren a altas temperaturas, del orden de 800 miligrados centígrados. Las de carbonatos fundidos, lo que se mueven son iones carbonato. Las de ácido fosfórico es de nuevo protones, pero de una manera diferente de las de membrana. Las alcalinas son los hidroxilos, que es lo que da alcalinidad en el mundo químico. Cuando encontréis clasificación de diferentes pilas de combustible, básicamente la diferencia va a ser, existen otras, pero básicamente va a ser el tipo de electrolito, el tipo de componente químico que se mueve entre los dos electrodos. Pero ya os digo que las que están entrando en el mercado, sobre todo son estas últimas, que luego os hablarán más de ellas. Esto no es nuevo, por otra parte. Aquí os enseño algunos desarrollos de pilas de combustible alcalinas. Pues mirad, de las misiones Apolo. Las misiones Apolo, los cohetes de las misiones Apolo necesitaban pilas de combustible. Alguno ha visto Apolo 13, supongo, que si lo ha visto alguno recordará que lo que se estropea precisamente es la alimentación de oxígeno a las pilas de combustible alcalinas. Y no tienen energía para volver a la Tierra, a no ser que hicieran algo. Pues las misiones Apolo utilizan este tipo de pilas de combustible. Aquí tenéis desarrollos de los años 60, bueno, esto parece más de un ingeniero loco que de otra cosa, pero esto es real, de un sedán del 66, o un desarrollo más reciente, de finales del siglo, de taxis con pilas alcalinas, taxis eléctricos que se movían con pilas alcalinas y depósitos de hidrógeno, en este caso en Londres. Estos son desarrollos, por ejemplo, de membrana polimérica. También las misiones Gemini, que fueron las anteriores a las misiones Apolo, utilizaban pilas de combustible y en este caso utilizaban pilas poliméricas. Aquí tenéis unos esforzados científicos intentando poner a punto la pila polimérica, o hasta desarrollos en este caso del siglo, ya final del siglo XX, una empresa Ballard, de la que ahora hablaré un poquito más,
A partir de gas natural producía hidrógeno y ese hidrógeno lo llevaba a la pila de combustible para producir electricidad para un edificio y todo lo integraba dentro de esa unidad. Por un lado entraba gas natural y por el otro salía electricidad de manera muy eficiente. Bueno, esto es lo que luego contarás un poquito más, no voy a entrar en la estructura de una pila de combustible polimérica, esto es lo que luego os van a contar, así que voy a pasar directamente a las aplicaciones. El gran desarrollo que ha tenido a principios de este siglo se debe fundamentalmente al gran desarrollo de proyectos que hubo a finales del siglo pasado, en los años 90. Esta empresa, Valar, una empresa canadiense, fue la primera que empezó a trabajar en pilas de poliméricas, estas que os van a contar luego, de manera muy eficiente. Fijaros, esto es una pila del año 1990, tiene una potencia de 5 kilovatios, potencia suficiente para una casa, por ejemplo, para la electricidad de una casa. Fijaros que en muy poquitos años, año 96, esta pila, que es poco más grande que esa, o sea, hicieron un desarrollo increíble, tiene 10 veces más de potencia, 50 kilovatios. Eso ya mueve un coche, no muy grande, pero mueve un coche. Era el objetivo de Valar, tener pilas de combustible que pudieran mover un coche. De hecho, un coche eléctrico de pilas de combustible no es demasiado diferente a un coche eléctrico de baterías. Este sería el esquema de un coche eléctrico de baterías. Ahí tenéis las baterías con electricidad acumulada, como sabéis poca, porque los coches eléctricos tienen poca autonomía, con el que he venido tiene 150 kilómetros de autonomía nada más, los hay los Tesla que tienen un poquito más, pero hay que poner 100.000 euros, pero no llegan a la autonomía del vehículo de hidrógeno como veremos ahora. El vehículo de hidrógeno sería esto. Mantiene las baterías, porque todo el sistema inteligente de recarga, cada vez que se frena, la batería se recarga, cada vez que se levanta el pie de acelerador, la batería se recarga, todo eso lo mantiene. Cuando queremos apretar el acelerador y que el coche salga disparado, y mi coche eléctrico sale disparado, a mí me despeina cada vez que acelero, o sea, imaginaros, eso lo hace la batería, que da picos de potencia rápidos, pero la energía residual, o sea, la que va alimentando poco a poco esa batería, es precisamente la pila de combustible con su depósito de hidrógeno. Es una, digamos, tecnología híbrida, porque utiliza baterías y pilas, pero como veis, la pila es lo grande, es lo que produce fundamentalmente la energía. Este coche ya no hay que enchufarlo, hay que rellenarlo de hidrógeno. Bueno, estos son los desarrollos de Daimler, que voy a pasar un poquito de ellos. Os diré que ya hay coches comerciales. Fijaros que desde el año 2009 Honda lanzó el primero, tenía un depósito que funcionaba a 350 bares, ahí metía 4 kilos de hidrógeno y ya tenía una autonomía de casi 400 kilómetros y potencias en velocidades máximas típicas de un vehículo eléctrico. El Mercedes-Benz fue a continuación, todos estos eran con leasing, hidrógeno a 700 bares, aquí ya subieron a la nueva tecnología que os he contado, de composites, de carbono con polímeros, etcétera. Ahí tenía 3,7 kilos de hidrógeno, el depósito era más pequeño, con una autonomía también cercana a los 400 kilómetros. Y este año pasado han salido al mercado el Toyota Mirai y el Hyundai iX35. Yo tenía idea que eran ya comerciales, o sea que los alemanes lo podían comprar, pero es que los de Toyota ayer me dijeron que no, que lo hacen por leasing, lo hacen por leasing. No, da lo mismo, lo hacen por leasing en Alemania y en Estados Unidos. Bueno, pues siento pisártelo, pero es que los de Toyota me dijeron, no, esto seguimos haciendo por leasing. Leasing ya sabéis que es un alquiler a 4 años y después la empresa recupera el coche. O sea, no os lo quedáis vosotros. Bueno, pues Toyota Mirai, por ahora, este que creía que era comercial, lo están haciendo también por leasing. Y Hyundai no lo sé, Hyundai no estoy seguro porque a ellos no los conozco tanto. Les preguntaré dentro de 2 meses, que vamos a verlos. Bueno, pues, pero lo importante es que estos coches ya los pueden conducir los alemanes y los americanos y los japoneses. Nosotros no, y esto es un tema para hablar, porque aquí no hay infraestructura de hidrógeno, y Alemania lleva 10 años desarrollando una infraestructura de hidrógeno que aquí no tenemos ni por asomo. Por eso Toyota va a vender coches a los alemanes y, por supuesto, a los americanos, que sí que las tienen, y a los japoneses porque son de allí. Como veis, estos son coches reales, no son coches que un científico loco como yo de repente dice, es que esto del hidrógeno es muy importante. No, hay compañías que de verdad ya están haciendo cosas comerciales. Y es más, hace 10 años ya decían que este año 2015, el año pasado, iban a poner los primeros coches comerciales y lo han cumplido. Ha habido algunos proyectos, y este a lo mejor lo habéis visto, es un vehículo de Daimler, un autobús, que estuvo circulando aquí en Madrid,
tenía una hidrogenera que producía hidrógeno a partir de gas natural, y también en Barcelona, es el mismo pintado de otro color, con una hidrogenera que producía hidrógeno a partir de paneles solares fotovoltaicos. Estos son desarrollos que se han venido haciendo en proyectos para probar la tecnología. Esos vehículos se probaron en un montón de ciudades europeas para ver cómo funcionaba la pila, cómo había que recargar una vez, 2 veces al día, con gente real. Esos coches estaban en líneas y la gente se subía a ellos. Al principio que pensaban que la gente iba a ser reacia, que la gente esperaba a que viniera el autobús de pila de combustible porque le gustaba. Y son estos proyectos, que aquí en Madrid hemos tenido oportunidad de tener uno, pero nada más, los que han dado lugar a esos desarrollos comerciales. Pero la gran ventaja de una pila de combustible es que podemos hacerla del tamaño que nos dé la gana. Podemos hacer pilas tan pequeñas para teléfonos móviles, que apenas tienen unos vatios, hasta pilas para ordenadores portátiles, pilas, como hemos visto, para vehículos grandes y pequeños, pilas para aplicaciones estacionarias, por ejemplo, estos son pilas para sistemas de alimentación no interrumpida, cuando tenemos ordenadores y no queremos que un corte de luz los pare, ponemos estos sistemas para que sigan alimentando a los ordenadores de manera continua, y podemos hacer pilas hasta para edificios enteros, como os he comentado. Es la gran ventaja adicional de las pilas de combustible, podemos hacer las pilas del tamaño que queramos. Y último gran tema, y creo que con esto ya acabo porque voy justito de tiempo, me quedan 10 minutos, la seguridad. Esta es una pregunta que suele surgir, aunque no hable de ello, siempre. Pero eso del hidrógeno explota, ¿no? Eso es peligrosísimo. Claro, eso es un mito que mucha gente tiene metido en la cabeza y que posiblemente venga de cosas como esta. No sé si os suena lo que es esto. A nadie le suena, por lo que veo. Sí, decirme que sí, hombre, no me dejéis así. Sí, ¿verdad? Esto es un dirigible, el Hindenburg. Era el sistema que utilizaban los alemanes para llevar pasajeros antes de la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Estados Unidos. Es un gran globo con un gas de sustentación que permite cabinas muy grandes para llevar un montón de pasajeros en viajes transatlánticos. Bueno, pues a partir de este accidente que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial, el hidrógeno empezó a tener fama de peligrosísimo, y esto lo habéis visto en un montón de películas, cepelines explotando, dirigibles explotando, hidrógeno que explota, etc. Bueno, fijaros que esta es una noticia de la época, en que dice que 21 murieron, bueno, 12 están desaparecidos, 64 escaparon. Y los que murieron no fueron por quemaduras, fueron por politraumatismos. Esto es, los que estaban en la cabina y vieron que se quemaba el globo, se tiraron al vacío para no quemarse, cosa que se suele dar en muchos incendios. Los que aguantaron en la cabina, porque se quemó muy rápidamente, si habéis visto imágenes de cine, que las hay, se quema rapidísimamente, esos 64 cuando llegó al suelo la cabina salieron por su propio pie. O sea, el accidente no fue tan mortal como después la gente ha pensado, el hidrógeno peligrosísimo. Pero es más, ¿veis las llamas del hidrógeno? ¿Las veis? Pues si las veis, no es hidrógeno. Porque la llama del hidrógeno, y este es un problema que se resuelve, es como lo esencial, invisible a los ojos, no se ve. Si estáis viendo esas llamas, es que eso no era hidrógeno. De hecho, después ha demostrado que eso eran los materiales que habían hecho el dirigible. Por cierto, los alemanes usaban hidrógeno para sustentar el dirigible en lugar de helio, que es casi tan efectivo, porque los únicos que tienen y tenían helio eran los americanos y no se lo vendían. Fin del paréntesis. El caso es que ahí no se quemaba el hidrógeno. Ese material después se descubrió, el material del dirigible, era básicamente papel, celulosa. Y para darle un poquito de resistencia le habían dado un tratamiento con ácido nítrico, formando un material que se llama nitrocelulosa, que nadie sabe lo que es. Bueno, a lo mejor lo conocéis por algodón pólvora. Es un explosivo, sí. Y no solamente eso, habían, para darles algunas características reflectantes adicionales, puestos micropartículas de aluminio, pequeñas partículas de aluminio. El aluminio en forma de polvo es un detonante. Claro, si uno rellena un cepelín con hidrógeno, que es un combustible de alta densidad energética, lo pone alrededor un explosivo y añade un poquito de detonante, pues lo raro es que no hubiera ocurrido antes, ¿verdad? Pero eso sí, la culpa la tenía el hidrógeno. Hombre, pues en parte. Por si no estáis convencidos, bueno, alguno ve el Ministerio del Tiempo, ¿no? Yo, como trabajo en el Ministerio y tenemos relaciones con ellos, hemos conseguido de ellos un trocito del dirigible Hindenburg, que lo tengo aquí.
Bueno, vale, sí, es una reproducción, pero vamos, os aseguro que es una reproducción muy exacta, porque esto que tengo aquí es una nitrocelulosa, algodón pólvora, similar a la que tenía el Zeppelin. Es un papel que tiene un poquito más de resistencia por ese tratamiento con ácido nítrico. Y hombre, ya que estamos en ello, vamos a generar un accidente similar al que ocurría aquí. Un rayo que impactó contra el dirigible, ¿y qué ocurre cuando a un explosivo con un detonante le da una fuente de ignición, sea rayo, sea un mechero? Pues algo parecido a esto. No sé vosotros, yo no me monto en un aparato que esté hecho de eso, ¿va? Eso sí, esto también es la primera vez que me pasa, pero bueno. Evidentemente, creo haberos convencido que el hidrógeno a lo mejor tuvo que ver porque es un combustible, pero la culpa no la tuvo. Espero haberos convencido. Y si no, os voy a enseñar un experimento que solemos poner siempre de un coche de hidrógeno, con depósito de hidrógeno, y un coche de gasolina. Vamos a generar un accidente un poquito tendencioso, no todos son iguales, que consiste en que un depósito, los dos, tienen una fuga igual y salta una chispa. Cualquier chispa, aunque sea el rozamiento de dos telas, es capaz de hacer ignición tanto el hidrógeno como la gasolina. ¿Qué es lo que ocurre? Las imágenes están tratadas para que podáis ver el hidrógeno, porque si no, no lo podríais ver. Pues como el hidrógeno es un gas muy poco denso, que tiende a ascender rápidamente, todas las llamas del hidrógeno tienden a ir hacia arriba, lejos de la cabina. Y la gasolina, el efecto es el contrario. En cuanto hay una fuga, la gasolina forma pequeñas gotitas de spray que se reparten por toda la cabina. Si alguno ha visto un accidente de aviación, habrá visto cómo el avión, en cuanto impacta, todo el queroseno sale de la cabina, se esparce en forma de gotitas y forma una inmensa bola de fuego. Es el gran problema de estos combustibles fósiles, que aparte hacen sprays. Y se quema. Y se quema. Y no sé vosotros, yo prefiero estar en el coche de hidrógeno que el de gasolina. Y yo recuerdo que cuando montáis en un coche de gasolina, el depósito de gasolina está detrás del asiento de atrás. Y no creo que ninguno tenga miedo, ni vaya a tener miedo a partir de ahora, de montar en un coche de gasolina. Os recuerdo que, excepto en los Simpson, los coches de gasolina no se queman espontáneamente. Es muy difícil ver un coche de gasolina arder. Pues si es muy difícil, un coche de gasolina, un coche de hidrógeno, todavía más. Vamos a acabar ya con esto, que me estoy alargando un poquito, haciendo una reflexión final, que siempre me gusta hacer y que es un poco recordatorio de algo que he venido diciendo a lo largo de la charla. ¿Cuál es el esquema por el cual estamos produciendo energía hoy en día? Más o menos es esto de aquí. Partimos de combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, los metemos en una gran caja que llamamos transformación, la refinería, que hace un montón de cosas, básicamente producir productos energéticos, querosenos, gasolinas, gasóleos, etcétera, con los cuales producimos energía con grandes emisiones de CO2. Ese es el esquema energético actual. Pero no recordar lo que pone arriba. Una parte de esos combustibles fósiles los transformamos en productos de uso cotidiano, plásticos, aceites, pinturas. Estamos rodeados aquí, en este momento, de productos que vienen del petróleo y que no hay alternativa. Hay una alternativa que se llaman biorefinerías, producir estos mismos materiales a partir de la biomasa, pero es muy limitado, no va a dar de sí tanto como el petróleo. Con lo cual, si un día agotamos estas fuentes, me da lo mismo que sea dentro de 100, 200 o 300 años, pero tienen un límite, recordar los cubitos del principio, estamos acabando no solamente con la fuente de energía, sino que también con la fuente de esos productos de uso cotidiano. Recordarlo, nos quedamos sin materiales además. ¿Cuál es el esquema en que muchos proyectos están utilizando hoy en día el hidrógeno? Pues muchos proyectos, lo habéis visto en aquella tarta que puse, están utilizando esos combustibles fósiles para producir hidrógeno, también con emisiones de CO2, para llevarlo a la pila de combustible y producir energía. El camino está tendenciosamente pintado también de verde, pero encontraréis, si leéis artículos científicos, gente que dice que este camino verde emite más CO2 que el camino azul. Entonces no merece la pena hacer eso. Encontráis un montón de artículos científicos más que ni de coña. Que esa producción de hidrógeno a través de energía, a través de pilas de combustible, hidrógeno, al ser las pilas de combustible tan eficientes, mucho más que los motores de combustión, ese camino verde produce muchísimo menos CO2 que el camino azul. Y yo digo, me da lo mismo. Porque sea el camino verde o el camino azul, lo que se está agotando al principio es lo mismo. Esto no es sostenible.
¿Qué sería sostenible? Pues mira, hay un proyecto, y me gusta ponerlo, aunque es un poquito antiguo, es un proyecto europeo que se hizo en Gran Canaria, en que un aerogenerador producía electricidad para la red eléctrica, pero claro, cuando hacía viento. Cuando no hacía viento no la producía. O a lo mejor había viento y nadie necesitaba energía eléctrica, que, como digo, es difícil de almacenar en baterías. ¿Qué se hacía? Pues se hacían dos cosas. Primero, producir por ósmosis inversa, que necesita mucha energía, agua potable para distribuirlo en Gran Canaria, que, como comprenderéis, en Gran Canaria mucha agua no hay, lo cual vendría muy bien. Pero en paralelo, parte de la energía con un electrolizador rompía esas moléculas de agua, una parte, para producir hidrógeno, con lo cual se acumulaba hidrógeno, la energía eólica en forma de hidrógeno, ¿para cuándo? Para cuando no hubiera viento y la gente no necesitaba, llevarlo a una pila de combustible y producir esa energía eléctrica. Es una manera de hacer que la energía renovable aumente enormemente el número de horas acumulando el hidrógeno, en este caso para la distribución, pero habéis visto que podría ser también para vehículos o para otras aplicaciones, con lo cual es una gran ventaja. Vamos al esquema anterior. ¿A qué tenemos que llegar? Pues tal vez deberíamos llegar a este esquema. Un esquema en el que la parte de arriba, el uso de fuentes fósiles, es solamente para producir esos productos, nada más. Hemos eliminado totalmente los productos energéticos y hemos eliminado totalmente las emisiones de CO2, porque lo que hacemos es que las energías renovables, o bien usadas directamente, producen energía, o bien una buena parte se acumula en forma de hidrógeno, que se puede utilizar más tarde o distribuirlo a vehículos para producir energía a través de las pilas de combustible. Este esquema no produce CO2, es sostenible, es además seguro, porque no dependemos de importar ni petróleo ni gas natural, excepto para estos productos. Aquí es donde más se gasta, y por lo tanto es a lo que se debe llegar. Pero entonces, ¿qué sentido tiene lo anterior? Pues fijaros que lo anterior se ha dado en proyectos que han desarrollado pilas de combustible para producir hidrógeno, que venía de combustibles fósiles, pero en esos proyectos se ha desarrollado la pila de combustible, se ha desarrollado el almacenamiento de hidrógeno, se ha desarrollado el uso y distribución del hidrógeno y las pilas de combustible en vehículos, se ha probado la tecnología utilizando hidrógeno que venía de fuentes fósiles. Y toda esa tecnología, que se representa en estas flechas, almacenamiento de hidrógeno, distribución, uso en pilas, producción de energía, es tecnología que se ha desarrollado en proyectos que inicialmente el hidrógeno venía de esas fuentes fósiles. Ahí es donde tiene el único sentido actualmente. Ya que por ahora son las fuentes fósiles las que están distribuidas, vamos a hacer proyectos en que se produzca hidrógeno para pilas de combustible en fuentes fósiles, pero teniendo en cuenta que el objetivo final es este. Y eso es todo, muchachos. Ahora tendréis otra charla en que os hablarán un poquito más de materiales para pilas de combustible poliméricas, las que ya os digo que tienen más aplicación. Espero que esta os haya servido de introducción muy adecuada. Gracias a todos.